¿Qué tal? Yo soy Ricky. El tema de hoy rápidamente vamos a ver lo que es un método estático y la diferencia contra un método eh, normal o de instancia. Ok, básicamente vamos a empezar a hacer una clase. Eh, vamos a encontrar el número menor entre dos números, declarando un método estático. Vamos a hacer class, vamos a poner ejemplo de mínimo número. Entonces vamos a poner automáticamente el public main. Bueno, aquí si se fijan en un ejemplo hice una clase sin meterlo a un paquete. Entonces si se fijan acá se creó este paquete solo. Entonces cuando ustedes no crean un paquete, aquí aparece en el default package y ahí se va a almacenar, y también aparece aquí abajo, ¿no? Ok, ejemplo de mínimo número entre 2. Vamos a empezar creando dos números. Int a igual a 11. Si ponemos coma y ponemos b, por ejemplo, igual a 6, es una forma de declarar dos variables en un mismo renglón. Int, sin necesidad de poner otro int acá. Así podemos declarar dos. Así, o por otro lado también podemos hacer así, de esta forma. Así. Ok, aquí hay un error, pero sí, podemos declararlo así también. Ok, podemos declarar int c igual a 0. Ahorita le vamos a agregar un valor a este, ¿no? Que este va a ser el número mínimo. Entonces vamos a hacer un sysout y va a ser, por ejemplo, valor mínimo y va a ser, vamos a poner un igual, y en este caso 0, ¿no? Vamos a correrlo solamente para ver que todo está bien. El valor mínimo es 0, ¿no? Ahorita no estamos haciendo nada, solamente estamos haciendo test. Y ahora sí vamos a hacer una función estática. Por ejemplo, ponemos public, va a ser public static y va a regresar un entero, el mínimo, min función, ok, o función min, mejor, función min. Entonces le vamos a mandar dos parámetros por valor. Se va a ser int a, bueno, n1 o int n2. Si se fijan aquí, ya le pusimos la palabra static, quiere decir que es estático, ¿no? Vamos a poner dentro una variable local mínima y vamos a poner if n1 es mayor a n2, quiere decir que el valor mínimo es n2, mínimo igual a n2, ok. Podemos hacer else así y podemos poner mínimo igual a n1 y vamos a retornar el valor mínimo, ¿no? Return igual a min. Fíjense, lo podemos dejar así. Aquí hay un error. Podemos dejar así, o podemos hacer esto n1 igual así y quitamos este else, ¿no? Para hacer el código más pequeño. Entonces el valor inicial de n1 va a ser mínimo, ¿no? Pero si el n1 es mayor a n2, el mínimo va a ser n2, ok. Entonces, ¿cómo llamamos un método estático? ¿No? Pues de esta forma. Este valor vamos a igualarle un método, el método que acabamos de crear, función, control de espacio, y nos pone ya los valores, nos lo autocompleta. Le vamos a poner el valor a y el entero b. Entonces, si se fijan aquí, retorna un valor entero, lo cacha c y vamos a correrlo para ver si es verdad. Ok, lo vamos a correr.
Dice que el valor mínimo es 0. Ok, nos faltó agregar el valor aquí. C ya contiene el valor mínimo. Si se fijan, cuando es estático, la función se pone de esta forma. Cambia su estilo de fuente, ¿no? Función mínima. Entonces así llamamos un método estático. Solamente el método, ¿no? El valor mínimo es 6. Es correcto. ¿Por qué? Porque le metimos el 11 y el 6. Y aquí hicimos la comparación y regresamos al mínimo. Ahora vamos a ver la diferencia entre el método, pues, yo le llamaría de instancia, ¿no? Lo podemos convertir si se fijan. Le quitamos el método estático así y ya nos va a marcar error. Dice, cannot make static reference to the non-static method function. Función mínimo, int. Entonces no puedes hacer referencia. Lo que tenemos que hacer aquí, para poder hacer esta referencia, tenemos que crear forzosamente un objeto. Por ejemplo, a mi número igual a obj igual a new objeto mi número, ¿no? Aquí ya tengo el objeto de la clase, ¿no? Ahora queremos llamar instanciar el valor de acá abajo, la función. Ya sabemos, ¿no? Es básico, objeto punto y nos va a aparecer los disponibles, en este caso función, y es igual, si se fijan, aquí ya tenemos el objeto A y le mandamos los parámetros A y B a esta función. Si se fijan, esta es la diferencia que hay entre un método estático y un método de instancia. Entonces aquí cortamos, pegamos y tenemos la misma funcionalidad. Si corremos, valor mínimo 6. Ok, entonces esta es la diferencia entre un método estático y un método normal. Solamente quería hacer un ejemplo básico y aquí lo podemos dejar, y tema sencillo, y hasta la próxima.